En una ciudad donde cada rincón cuenta una historia de un encuentro inesperado. Pone en marcha una cadena de acontecimientos que no se podía prever. Bajo un cielo gris, un hombre en cuyos ojos se cargan con el peso de más de 2 décadas de la saudade, que entra de repente en una tienda de antigüedades. Su mirada fija y determinada se encuentra el collar. No es un collar, pero uno de los que lleva el recuerdo de un amor perdido hace más de 20 años de edad. La joven Melissa, la dueña de la tienda, que fija el collar alrededor de su cuello, mientras atiende a los clientes. El brillo de las piedras preciosas, que refleja no solo la luz, sino el recuerdo de la madre, a la que apenas había llegado a conocer. Antes de morir, su madre le entregó el collar, como un último regalo, una herencia cargada de historias que no se cuentan. Ella no se dio cuenta, sin embargo, que cada una piedra incrustada en esa pieza era de un capítulo de una historia mucho más grande. A ver, el cuello, el hombre se enfrenta a Melissa, su rostro es una mezcla de dolor y de noche. Este es un collar que perteneció a mi novia, que desapareció sin dejar rastro hace más de 20 años de edad, dice la voz temblorosa de emoción. Melissa. La sorpresa y la confusión, le respondió con firmeza, este collar es el único recuerdo que tengo de mi madre, que he recibido como herencia a su muerte. No entiendo cómo puede ser en él mismo. Mientras que en el misterio que se desarrolla, las preguntas comienzan a surgir. 2. Historias tan distintas, que pueden ser producidas por un objeto. ¿Quién está diciendo la verdad, y lo que en realidad ocurrió hace más de 2 décadas? En la búsqueda de respuestas que le lleva al hombre y a Melissa, una jornada en la que ninguno de los dos esperaba, buceando en los documentos antiguos, y confrontando los recuerdos de lo que algunos preferirían dejar en el olvido. Ahora bien, imagina que el que se puede hacer en un símbolo de su amor perdido, de repente resucitar, trayendo con ellos los secretos de la historia. Tendría el coraje de revelar la verdad, a pesar de que ella pudiera cambiar todo lo que se sabe acerca de su propia historia. Que no salga de ahí. Sigue con nosotros, mientras que la descubrimos en cada detalle de esta trama intrincada. Y no lo olvides, tu opinión es importante, es decir, de lo que se piensa que lo que realmente ha sucedido con el collar. Comparta sus ideas en los comentarios de abajo. Esté preparado para los descubrimientos que ofrecen las vidas de las personas y descubrir los secretos enterrados en el tiempo. La verdad es que está empezando a llegar a los Estados Unidos. Roberto se había elegido este día gris de otoño para perderse entre las antigüedades y de la memoria de un pequeño local escondido en los pliegues de la ciudad. En la tienda, un lugar de refugio, de los tiempos en los que ya no vuelven más, y estaba llena de objetos de los que llevan las historias silenciosas, de las épocas pasadas. El aire estaba saturado con el olor a madera vieja y a los libros mohosas. La creación de una atmósfera en la que, para Pablo, era casi de la terapia. Corría por los pasillos estrechos, tocando ligeramente el móvil, y cuando sus ojos se fijaron en un collar brillante que colgaba del cuello de la joven estudiante Melissa, una mujer joven, de pelo largo y oscuro, que contraste claramente con su piel pálida, nos dimos cuenta de la mirada intensa de Roberto y le sonrió, sin darse cuenta de que la tormenta de emociones que su gesto se había iniciado. Roberto, con la voz quebrada por la emoción, y con una mano temblorosa, apuntando al cuello. Y habló con una urgencia, lo que hizo que su corazón lata más rápido. ¿De dónde has sacado eso? Este collar le pertenecía a una persona muy importante en mi carrera. Melissa, sorprendida por el tono de las acusaciones en su voz, dijo con cautela: este es el collar, fue un regalo de mi madre, que es lo que me queda de ella. La respuesta de sus recursos hizo que Roberto hesitase por un momento, pero la urgencia y la desesperación de pronto se tomaron en cuenta, de nuevo. A su madre, ella
respondió, con la voz de una mezcla de incredulidad y la esperanza, ¿sabe usted de dónde se ha obtenido el collar? Melissa todavía se confunde con la intensidad de la extraña. Se ha decidido llevar a Roberto a un pequeño café en el fondo de la tienda, donde podrían hablar con más tranquilidad. Sentados a una mesa de estilo rústico, rodeado por el aroma agradable de café recién hecho, y a Melissa le dijo sobre el último recuerdo que tenía de su madre, que le entregó el collar de un objeto en el que ella solía tener un gran valor sentimental e histórico de la ciudad. Roberto escuchaba atentamente cada una de las palabras de Melissa, que se reavivó las memorias de su esposa fallecida. Él ha compartido con Melissa la historia de Clara, la mujer a la que amaba y que había desaparecido sin dejar rastro, 20 años atrás, llevando el mismo collar. Se iba a utilizar en nuestro matrimonio, dijo Roberto, el dolor clara en su voz. Y entonces ella se había ido, y todo lo que quedó fueron las preguntas sin respuesta. Melissa, con la historia y con el dolor evidente en el hombre y a su frente, sintió una mezcla de compasión y de la determinación. Vamos a ver, la verdad es que juntos se ha propuesto. No solo para ayudar a Pablo, sino también para descubrir el misterio que se trataba de la única herencia de su madre. Preguntado, y unidos por una misión común, a Roberto y a Melissa comenzó la investigación a través de la subasta se ha mencionado, por la que Melissa, como el posible origen de la pasta. Han visitado el sitio de la subasta, que ahora es un edificio de crianza, con las ventanas polvorientas, que apenas se dejan a la luz del día de la sesión. Allí, se encontraron con que el entrenador, un hombre entrado en años, de voz ronca y con una memoria impresionante. Ah, joyas antiguas, eso sí, se pasan muchas de las que hay por aquí. Pero con un collar como el que se describe, habría dejado una huella en mi memoria, dijo, al hojear los libros de los registros más antiguos, con las manos temblorosas por voltear las páginas amarillentas por el tiempo. Después de horas y horas de búsqueda, se encontraron con una referencia a la pega, el que se describe minuciosamente en el catálogo de la subasta de hace muchos años. Se vende a una mujer, con una descripción muy vaga, sin muchos detalles, lee el entrenador, frunciendo el ceño. Melissa sintió una punzada de frustración, pero que a Roberto le puso la mano sobre la de ella, en un gesto de consuelo. Esto no es un final, sino que, en un principio. Estamos en el buen camino, le dijo, con la convicción de que rejuveneció el espíritu de ambos a la vez. Decidido, planeando la próxima visita de un experto en joyas para tratar de seguir el camino de la pega. Después de que en el momento de la entrega Roberto, Melissa y se han encontrado con un experto en joyas antiguas, la doctora Lucía, en la que el estudio está lleno de piedras preciosas y metales brillantes, de un tesoro escondido en el corazón de la ciudad. Doctora Lucía, con sus gafas de aro fino, y la mirada, miró al cuello con un interés profesional. El diseño es cada vez más y, por cierto, no se trata de una obra en común. Aquí, y se refirió a los complejos que las ranuras de la pieza de trabajo, cada detalle está cuidadosamente trabajado, el código de área, de una época determinada, y la de uno de los artistas de las aptitudes sobresalientes. Según la doctora Lucía, que proveía un informe detallado sobre el posible origen de la historia del cuello, Roberto, Melissa y discutían entre sus próximos pasos. Tenemos que encontrar la manera de que ese collar que ha salido de las manos de su madre y fue a parar a la subasta, Melissa pensó, y la determinación de su voz, tan clara como el brillo de la resolución en sus ojos. Roberto asintió, sintiendo una mezcla de ansiedad y de esperanza. Y, tal vez, a pesar de esto, podemos averiguar lo que realmente sucedió con la luz. A la izquierda, el estudio, la doctora Lucía, con más preguntas que respuestas, pero en una carrera
que parecía traer un nuevo nivel de comprensión de los eventos que se entrelazan, que conectaban con sus vidas. El informe de la doctora Lucía en la mano, a Roberto y a Melissa. Han avanzado en la investigación. Se decidió investigar la historia de la madre de Melissa, en el fondo, tratando de entender cómo es que el collar había pasado por sus manos. Poniendo las cajas antiguas y los álbumes de fotos de lo que Melissa y guardaba en el sótano de su casa, se encontraron con las cartas y los diarios, que podrían arrojar un poco de luz sobre los misterios de su pasado. Entre los documentos que desapareció, se encontraron con un día de la madre y de sus recursos, donde en torno a la difícil relación con su suegra, una mujer de un carácter de control y manipulación. En las páginas marcadas por los ojos llenos de lágrimas, que ella escribió sobre el miedo y la soledad que sentía, y que, como el descubrimiento de la película, solo ha empeorado las cosas. Me amenazó, le dijo que no haría en la vida de mi hijo, es un infierno, y si yo me quedara. Yo no tenía otra opción, decía en la entrada de la imponente. Melissa comenzó a sentir el peso de las palabras de su madre, y cada línea que traza un cuadro más claro de la desesperación los llevó a su destino. El impacto de esas revelaciones fue más profundo en ambos sentidos. Pablo, al darse cuenta de la profundidad del dolor y el sufrimiento por el que la madre de Melissa, ahora, se sentía. Una empatía de la dolorosa, en recuerdo de la causa desconocida de la luz. Me parece que la historia de su madre y la de Clara, que pueden estar más relacionadas de lo que nos imaginábamos, él murmuró, pensativo. Decidido a descubrir más y más, han planeado una visita a la ciudad natal de la madre y de sus recursos, en donde esperaba encontrar respuestas, y tal vez, por fin, comprender que el destino de la luz. Roberto, Melissa y se embarcaron en un viaje de la pequeña ciudad en la que la madre de Melissa había convertido en un hombre. En la ciudad, en un lugar que parecía haberse detenido en el tiempo, con sus calles empedradas y sus casas de fachadas desgastadas. Que era el lugar perfecto para descubrir los secretos de los antiguos. A su llegada, el aire cargado de misterio y el silencio de las calles vacías, ya que solo se reforzaban la sensación de que estaban a punto de sumergirse en el pasado un largo tiempo. En el olvido. Se comenzó en el archivo municipal, se encuentra en un antiguo edificio, con las células de los documentos y de los registros en polvo. Con la ayuda de un director, han podido tener acceso a los registros más antiguos que se mencionaron en la familia y de sus recursos. Descubrió que la madre de Melissa, antes de que se escape Lo, que había sido una figura muy conocida en la comunidad, que a menudo se participó en los eventos locales y las obras de caridad. Sin embargo, las explicaciones acerca de las tensiones familiares, que eran muy pequeñas, lo que sugiere un esfuerzo deliberado para mantener los detalles muy lejos de la vista del público. Durante la visita, se decidió hablar con algunas de las personas de más edad en la comunidad que podría haber conocido a la madre de sus recursos o los de su abuela. En un pequeño café en la plaza central de la ciudad, se encontraron con una mujer de la que se acordaba muy bien de la familia. La joven Ana, que era una niña, tan dulce, tan llena de vida. Es una pena lo que ha pasado, y la madre de ella, que era una mano de hierro, siempre que controla cada paso que se daba, dijo la mujer, con sus ojos llenos de tristeza al recordar el pasado. En la conversación con la mujer que fue enriquecedor, a la luz de la naturaleza dominante de la abuela y de sus recursos, lo que confirma el relato del diario de su madre. Con esta nueva información, en la que Melissa y Roberto creían que estaban a un paso más cerca de entender la web, de la información que se preocupaba por sus historias. Han decidido pasar unos días en la ciudad, con la esperanza de averiguar más detalles acerca de lo que en realidad se llevó a la madre de sus recursos a huir, y, tal vez, para encontrar pistas sobre lo que ha ocurrido con la luz. Volviendo a la ciudad en la que la Clara se ha ido,
Roberto, Melissa y sentido de la tensión y de la ansiedad de volver a crecer. De la ciudad, ideal para familias, para Pablo, que ahora parecía cargar con los ecos del pasado a la vuelta de cada esquina. Ellos comienzan a visitar los lugares que Clara iba buscando a cualquier persona que pudiera haber visto algo así en el momento de su desaparición. Un viejo con leche. Del desayuno favorito de Clara, le recordaba a ella se veía preocupado en los últimos días, siempre mirando por encima del hombro, como si temiese que alguien le estaba siguiendo. A Melissa y a Roberto, que también han decidido volver a la estación de policía local, en el caso de Clara, que había sido reportado como uno de desapariciones sin resolver. La autorización para el acceso a los archivos de los antiguos, se encontraron con las notas del caso original, mencionando la posibilidad de una Clara y tener un plan de una desaparición voluntaria. Entre los documentos, se encontraron con un aviso de que un testigo no identificado, que dijo que había visto a Clara y a entrar en un coche desconocido en la noche de su desaparición. Este detalle ha lanzado una luz en las sombras de la situación. Roberto, profundamente conmovido, se empezó a cuestionar todo lo que se sabía acerca de la luz. Mientras que el de Melissa, a pesar de simpatizantes, que estaba decidido a descubrirla verdad, por más dolorosa que sea. Tal vez, claro estaba, tratando de escapar de algo o de alguien más. Y si a ella y a su madre, que estaban tratando de ayudar a la mutua, le sugirió a Melissa, una de las hipótesis que se ha hecho por Roberto, de considerar la complejidad de las emociones y las decisiones en cuestión. Dispuestos a explorar todas las posibilidades, se dirigieron a la detective, que había trabajado en el caso de la luz. Está jubilado y viviendo en una casa en las afueras de la ciudad, el detective que ha compartido con sus sospechas. Siempre he pensado que, claro, estaba involucrado en algo más grande, algo que ella no quería que se encontraba. En ella se veía sorprendido por las últimas veces en las que la vi. Las palabras del detective han reforzado la teoría de que, tanto la Clara como la de la madre de Melissa, que podrían haber sido víctimas de las circunstancias que los rodeaban. Roberto, Melissa y salieron de la casa de Sherlock Holmes, con una mezcla de tristeza y determinación. Mientras el sol se pone, la liberación de las largas sombras de la ciudad, y ambos sabían que estaban más cerca de la realidad, sino que también se entiende que las respuestas que se podrían revelar las realidades dolorosas de las personas a las que amaba. De esta manera, se decidió a seguir la pista de los coches extranjeros. Ellos nos visitaron los talleres mecánicos y estaciones de servicio de la zona, en busca de alguien que pudiera recordar a la de un coche, que no pertenecía a la ciudad en la época de la desaparición de la luz. Después de varios días de búsqueda, su hermano mayor se acordó de un vehículo, en el que se había solicitado la reparación de urgencia por un conductor apresurado y nervioso, y en la misma noche de la desaparición de la luz. Es un coche muy caro, y de fuera de la ciudad. El hombre estaba muy ansioso por irse, no ha hablado conmigo, relató la vida. Con esta información, a Roberto y a Melissa, lograron localizar el registro del vehículo, hasta un pueblo de al lado. Ellos se desplazaron hasta allí, cada kilómetro y el aumento de la tensión entre los dos. Al llegar, descubrió que el coche pertenecía a un empresario conocido en la zona. Preguntado, tras un encuentro con él, que fue difícil en un principio. Después de un par de preguntas directas acerca de la noche en cuestión, ya que el empresario, por fin, cedió, dejando claro que le había pedido ayuda para salir del paso de una situación de amenaza para la supervivencia. Estaba desesperada, le dijo que tenía que desaparecer, para la protección de las personas a las que amaba. No sabía exactamente de qué o de quién se estaba escapando, dijo. Esta revelación ha sido un golpe de estado a Carlos, que siempre creyó que la Clara D. que había sido víctima de un delito.
ahora se enfrentaba a la posibilidad de que se hubiera elegido a desaparecer por su propia voluntad. Melissa, por otro lado, se ha encontrado secundarios graves de la historia de su propia madre. Las dos mujeres se presionan los puntos extremos a los que por circunstancias fuera de su control. Las piezas del puzzle que, finalmente, el ajuste de Roberto, Melissa y regresó a la ciudad de inicio, y no solo a través de una historia de dolor, pero también con la fuerza y la resistencia. Se decidió utilizar estas historias para ayudar a otras personas que estaban en situaciones similares, con la fundación de una organización que se dedica a ayudar a las personas en peligro de encontrar la seguridad y comenzar de nuevo su vida. Así, lo que comenzó como una búsqueda de respuestas, un collar y una desaparición, se ha convertido en una tarea mucho más amplia, dando a Roberto y a Melissa con un nuevo propósito. Unidos por el complejo de las familias, que se veía en el futuro, con la esperanza y la voluntad de cambiar las vidas de los demás, así como también de sus propias, había sido irrevocablemente a cambiar. Así, mientras que las piezas de este complejo rompecabezas empezaron a encajar, a Roberto y a Melissa se han visto frente a una realidad que era mucho más profunda y dolorosa de la que por el simple robo de un collar. Ellos descubrieron que las historias entrelazadas de un amor, la pérdida y la redención, y se dieron cuenta de que sus vidas estaban ligadas de una manera que nunca podrían imaginar. A través de un viaje lleno de giros y revelaciones, en el que se inició como una carga explosiva que se ha convertido en una búsqueda compartida de la verdad. A través del dolor y del misterio, y a Roberto y a Melissa, han encontrado un nuevo sentido a su vida, y decidió utilizar su experiencia para ayudar a otros a enfrentar y superar sus propias aventuras. ¿Y tú, qué harías si se enterara de que sus recuerdos y las historias que se cuentan de que no sean como tú, siempre has imaginado? ¿Hasta dónde se iba a descubrir la verdad? Deja tu comentario más abajo y no te olvides de compartir el video. Sus puntos de vista y opiniones que pueden ayudar a aclarar los múltiples ángulos de las historias de este tipo. Si usted ha sido tocado por este viaje de descubrimiento y transformación, inscríbase en el canal para contar historias que se van a desafiar a la opinión y a tocar su corazón. Activar en el móvil las notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros próximos videos, lleno de emociones y descubrimientos. Hasta la próxima, con más de un relato increíble de lo que promete hacerte reflexionar sobre el verdadero valor de las cosas que tenemos, como la certeza en nuestras vidas. No te lo pierdas.